arruinar proyectos, pero lo que nunca podrá arruinar el reino de las tinieblas es el propósito a la cual Dios la llamaron. Dice Dios, muchos te trataron de loco, pero dice Dios, prepárate para recibir lo que yo voy a desatar sobre tu vida. Tengan miedo porque no podrán sacarte de este lugar, dice Dios. Yo te invito a que en tu mente puedas ver la película que te voy a contar. Cerra tus ojos y yo te invito a que veas esta película. Es Jesús caminando con una pesada cruz por las calles de Jerusalén. Va cansado, va fatigado, ya casi derrotado, ya casi vencido, ensangrentado. Va caminando por aquellas calles cargando aquella cruz tan pesada. Se cae, sus rodillas chocan contra aquellas piedras. Se rompe y comienza a sangrar. Pero ahí, sin fuerzas para levantarse, mira aquel peñasco, mira aquella cima del Gólgota y piensa en ti y piensa en mí. Comienza a pensar en tu casa, él comienza a pensar en tus hijos y recobra fuerzas y se levanta. Aunque aquella cruz estaba calando en su hombro, él se levanta y sigue pensando en ti. Llega hasta lo más alto, aquellos clavos traspasan sus manos y él no abre su boca. Aquellos clavos traspasan sus tobillos clavándole en el madero, pero él no abre su boca, él no reclama, él no se queja porque estaba pensando en ti, porque estaba pensando en mí. En aquel momento cuando él expira su último aliento y dice consumado es, las tinieblas pensaba que había vencido, pero una luz resplandece. Una luz resplandece y lleva toda carga de pecado del mundo entero. Donde las tinieblas veía derrota del unigénito de Dios, nosotros hoy vemos victoria. Aquella señal de la cruz que era símbolo de humillación, que era símbolo de derrota, ahora se convierte en símbolo de victoria para ti, para tu casa. Ahora se convierte en símbolo de exaltación por su sangre. Aquella cruz que era símbolo de derrota, ahora es de esperanza. Aquella cruz que era humillación, ahora es de renuevo, de nuevas fuerzas para comenzar y para seguir. Yo quiero que pienses en aquella cruz, allá en lo alto, en medio de dos ladrones. El único hombre bueno sobre la tierra está ahí, estaba ahí colgando, fue por ti, fue por mí. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él, eres mi padre y yo su hijo. En aquel momento Él se convierte en nuestro Padre. En aquel momento Él nos adopta como hijos legítimos por la sangre de su Hijo, por la sangre de Jesús. Ahora eres hijo, ahora eres hija. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Cuando nos determinamos a adorarle al Señor, perdemos la noción del tiempo, porque esto es de lo que vamos a vivir en la eternidad. De lo que hoy sientes es una gota. Imagínese, se va a multiplicar infinitas de veces cuando estás o cuando estemos delante del trono.
contemplar y mirar cara a cara a aquel que se entregó por amor a ti, aquel que pagó por ti, aquel que te redimió para que hoy estés aquí. Por eso la palabra del Señor dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto es por fe. No es por razón, no es por lógica. Porque no andamos por vista, sino que por fe. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Muchos creen que por contarle un testimonio de la maravilla del poder de Dios, o si Dios hace sanidades, milagros, o por testificarle del poder de Dios, muchos creen que eso le va a salvar, eso le va a convertir. Cuando los dos primeros de los 70 que han sido comisionados por Jesús, ellos al regresar maravillados y sorprendidos por lo que había sucedido con ellos, y contentos, felices, ellos le dicen al maestro: impresionante, que hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Ellos por donde anduvieron vieron sanidades, milagros, aparte de lo que ya habían visto con Jesús. ¿Y qué fue la respuesta del maestro? Les dice: no os maravilléis, sino más bien alégrense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hermanos, los milagros que Jesús demostró y mostró a la multitud, no solamente a sus discípulos, ante los ojos humanos son cosas sobrenaturales o impresionantes. Pero la enseñanza del Señor Jesús no se limitaba solamente en eso. Por eso el Señor dice que el sabio no se alabe en su sabiduría, que el valiente no se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza, más bien alábese quienes quieran alabarse. Y en esto dice el Señor, en entenderme, en conocerme, que soy Jehová de los ejércitos, quien hago juicio, justicia y misericordia sobre la tierra. Y Él dice: porque estas cosas quiero. Y muchos se maravillan por mucho poder, con mucho poder, y otros testifican o hacen mucha propaganda de que los cultos donde estuvieron fue de mucho poder, que la gloria de Dios invadió y que fue de mucha gloria. Eso es lo que yo veo en los estados, principalmente, o en las redes sociales que muchos publican. Pero muchas veces no es necesario llegar a la casa de ese hermano o esa hermana, y de lejos nos damos cuenta de sus actitudes y en sus alrededores. Ninguno de los hijos están en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Será que el poder de Dios se limita solamente en aquel culto que tanta propaganda le hizo? ¿Será que la presencia de Dios estuvo solamente allí en esas 2 horas o 1 hora y media o 1 hora durante el culto, pero en su casa no está Dios? ¿En su casa no se manifiesta el poder de Dios? Muchos se justifican de que están en la voluntad, en la agradable voluntad de Dios, pero están enfermos, están sufriendo, están en pobreza, están en miseria. Hermanos, el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es juicio, el reino de Dios es misericordia. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia,
Y allí él dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y a qué se refería? Él empezó esa enseñanza diciendo, no se preocupen de qué comerán, qué vestirán, y qué comerán, qué vestirán, qué beberán en el día de mañana. Él dijo, ¿acaso vuestro Padre que está en los cielos no conocen o no sabe de sus necesidades? Dice, miren las aves de los cielos, o las aves del cielo. Dice, no trabajan, no ligan, pero no les falta comida. Las flores de los campos. Y Jesús dice, ni el rey Salomón, con su gloria, con su poder, con la sabiduría y la riqueza que tenía, dice, no se preocupó en vestirse con ropas espléndidas. El rey Salomón se disfrazaba de pastor de ovejas y salía a recorrer su campo, a recorrer su reino. En una de esas recorridas le encuentra a una doncella, una sulamita, quien estaba pisando uva en la garra. Y aquella doncella ni se imaginaba quién era, sino que simplemente un pastor de ovejas. Y ese pastor le había prometido de que iba a regresar. Y ese encuentro, en ese regreso, ya no iba a ser como vestido de pastor de ovejas, sino que ya con su vestimenta real. Es un panorama de lo que nosotros vivimos con Cristo. Yo soy el pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Aquella doncella representa la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. Es que el pastor prometió que iba a volver. Es que el pastor prometió que iba a regresar. Hermanos, te recomiendo que leas Cantar los Cantares, donde esa doncella ve de lejos venir y ella dice, he aquí mi amado. Y el amado dice, he aquí. Se compara con una gacela, ¿verdad? Hermosa. Para muchos, el reino de Dios es un misterio. El universo en sí es un misterio. Dios sabe todas las cosas. Él está en el control de todas las cosas. Y solo Él sabe y conoce los misterios. Porque las cosas reveladas son para los hijos de Dios, pero los misterios es para Él. Él sabe, por eso Jesús dice, nadie sabe el tiempo de su regreso. Solo mi Padre que está en los cielos. Por eso que aquellos que profetizan y dicen, ¿verdad? ¿Cuánto se profetizó desde la pandemia? Que 2 semanas iba a terminar. Muchos profetas le vieron a Marito arrodillado y que nunca más se iba a escuchar de la pandemia. Que el 27 de marzo iba a ser olvidado. Los doctores venían advirtiendo sobre el tiempo pico. Imagínense dónde estamos hoy. Y estamos en un riesgo y en un peligro de que volvamos a fase 0 si seguimos macaneando, por decir así. Y Dios está en el control de todas las cosas. Dios controla las cosas. Dios conoce las cosas. Y lo mismo, el universo para muchos ha sido un misterio. Imagínense más de 100 teorías sobre la creación del universo. Y ninguna de esas 100 son ciertas, son teorías.
Y la palabra de Dios, que para muchos es misterio, es revelada. Y así como el reino de Dios si el universo es un misterio, Dios sabe, el Espíritu Santo sabe. Nosotros sabemos que el misterio de Dios es Cristo. Amén. Estamos enterados de eso, ¿verdad? ¿Y quién es quien nos revela? El Padre. El Padre. Y el misterio de Cristo, ¿quién es? Aquella doncella, aquella mujer morochita que estaba pisando uvas en el lagar, donde el rey disfrazado, vestido de pastor de ovejas, le ve a esa doncella, su vestido blanco, manchada de uva que representa la sangre. Es la iglesia, es la novia de aquel cordero. Tú y yo somos la iglesia y nosotros somos el misterio para muchos. El misterio de Cristo es la iglesia y nos fue revelado por Cristo. El misterio del reino de los cielos es explicado por la iglesia. Y a la iglesia, o es decir, cuando la iglesia fue revelada, se le fue dada la llave o las llaves del reino. Cuando Jesús, en un debate con sus discípulos, él pregunta diciendo: ¿qué dice la gente que soy? Y la respuesta fue: uno dice Elías, fulano, otro le dice Juan el Bautista, porque ellos sabían y conocían de que Juan el Bautista iba, o el profeta Elías iba a regresar. Y eso sucedió. Y a Simón Pedro le dice: ¿y usted? ¿Qué tú piensas? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, no sorprendido, pero le dice: bien, esto te reveló mi Padre que está en los cielos. Y allí Jesús le dice: y sobre esta roca, porque le dice: ciertamente a ti te digo que tú eres Pedro. Que la diferencia entre piedra y roca, hay diferencia. Le dice: ciertamente yo te digo que eres Pedro. Y sobre esta roca le dice. Por eso que muchos dicen que Pedro, él es el, ¿cómo se le conoce? Un maestro de sala, o el que guarda las llaves. Y si él no te abre la puerta, no te salvarás. Si no te abre la puerta del cielo, no entras. Hasta chiste se hace de Pedro. Dice: sobre esta revelación, no le dice sobre ti, sobre esa revelación, dice: será edificada mi iglesia. Y la llave del reino de los cielos fue entregada a la iglesia. Y el misterio este fue confiado a la iglesia. Es decir, el reino de los cielos. A la iglesia se le reveló el reino de los cielos. ¿Y cuál fue el método que Jesús utilizó? La pregunta es el por qué. Jesús hablaba a la multitud por parábolas y luego Él les explicaba de lo que les enseñaba a quienes, a sus discípulos.
más cercanos. De entre la multitud, el Señor había escogido 70. De esos 70, el Señor había escogido 12. De los 12, el Señor había escogido a 3 más cercanos. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo, representando la Trinidad. Así como Saúl, David, Salomón representan el espíritu, el alma y el cuerpo. Son misterios revelados. La carne, el alma, el espíritu. Saúl representa la carne, David representa el alma, las emociones, la mente. Y Salomón, el espíritu. Pero me dirás, Salomón fue un pecador. Él fue un corrupto. Él se corrompió. Esos misterios le corresponden al Señor. El único que no conoció pecado fue Cristo. Y Él fue el que se ofreció. ¿Hubo un fracaso? Sí, en el cielo hubo fracaso. ¿Quién fracasó como la vez pasada estaba explicando? Lucero fracasó. Adán fracasó. Pero sobre todas las cosas, el plan de Dios, el reino que tenía que ser revelado, el propósito de Dios. Si Lucero fracasó, Adán fracasó, la posta fue sobre Israel. Abraham, Isaac y Jacob, en los 3 tiempos, 3 temporadas, 3 etapas, Dios hablaba con cada uno de ellos de diferente manera. Y nosotros queremos que Dios siga hablándonos así como hablaba nuestro antepasado. Dios habla de distintas maneras. Dios se manifiesta de distintas maneras. Cuando el reino fue revelado a Israel, Israel tenía que hacerse ver o dejarse ver el reino de los cielos con tantos milagros, con tantas victorias sobre naciones y grandes batallas libradas. Pero también Israel fracasó. Después de esto, el reino fue confiado a la iglesia. Nuestro deber como iglesia es revelar el reino. Por eso nuestra visión es establecer el reino de los cielos en la familia. A mí me entristece ver a una madre sola. ¿Y los hijos qué? Me entristece ver a una hermana sin el esposo al lado de la iglesia. ¿Y sus hijos? Entonces nuestra misión es esto: revelar el reino de los cielos y establecer el reino de los cielos en la familia. Cuesta. Dios nos ha dado estrategia y armas. Depende de nosotros. Es lo que debemos hacer. Dios comenzó la obra, Cristo muere por la obra, el Espíritu Santo completa la obra. Pedro comenzó la obra, Jacob fue el primer mártir entre los apóstoles, él muere por la obra, y Juan fue el que terminó la obra. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El atrio, lugar santo, lugar santísimo. Todo esto fueron misterios revelados. Y el por qué Jesús hablaba de parábolas, porque en Isaías hay una profecía, y para que se cumpliera esta profecía, el por qué. Porque el Señor dice sobre el corazón de la humanidad, el corazón de los hombres, estaban muy encerrados, enfocados. ¿En qué dice? En el pecado. Yo creo que allí no está. Vamos a tener que leer.
Creo que una vez ya había hablado un poco de esto. El capítulo 6 de Isaías. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien. Escuchen lo que dice: oíd bien. Esta sería la palabra, oigan. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El Señor es cruel, el Señor es un tirano, como muchos dicen, ¿verdad? Dice: engruesa el corazón, por causa del corazón engordado, porque ellos estaban muy ocupados en el pecado y en la idolatría. Pero para que esto fuera cambiado, el Señor mandó a su Hijo. Él dice: yo les daré, dice, yo arrancaré, yo quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón nuevo y de carne, dice él. ¿Para qué? Para que Él pudiera. Si volvemos aquí, la creación, Dios escribió sus leyes, su palabra, Él plasmó en la naturaleza, en la creación. Después, cuando Dios empezó a poner orden, dio potestad a la humanidad, a Adán principalmente, que representaba a la humanidad, el gobierno de la tierra, es decir, el gobierno de su reino sobre la tierra. Después, Adán fracasó, así como Lucero fracasó. Adán fracasó. Se le pasó la palabra de Dios escrita en las 2 tablas de piedra. Ya Dios no hablaba por medio de la naturaleza, por medio de la creación, sino que escrita en 2 tablas. También Israel fracasó con eso. Dejó de lado esas leyes, se olvidaron de esas leyes, se olvidaron o dejaron de cumplir esos preceptos. Después venimos nosotros como iglesia, y donde Dios escribió su palabra en los corazones, es decir, en nuestro corazón. Es por eso que nosotros somos Biblia andante, somos portadores de la palabra de Dios. Tu mejor prédica es tu actitud, es tu vida, para tus vecinos, para tus parientes, para tus hijos principalmente. Porque llegas a tu casa, te quejas del culto, te quejas del pastor, te quejas de la música, te quejas de todo, y tus hijos allí están oyendo. Y es por eso que ellos no quieren saber nada de la iglesia y mucho menos del pastor. Eso ocurre normalmente. Somos Biblia andante, la palabra de Dios. Pero esto sucede cuando nuestro corazón haya sido cambiado. Nuestra mente, nuestro corazón. El corazón del hombre está compuesto de 3 partes del alma, más la conciencia, y esta última pertenece al espíritu, dice. El espíritu humano posee 3 funciones: conciencia, comunión e intuición. Y el alma a la vez
también posee tres partes: la mente, la emoción y la voluntad. Parece misterio esto, ¿verdad? Pero así funciona. Así es. Cuando vemos nosotros a Jesús hablando de su reino, Él empieza en el capítulo 13. Y sobre esto ya les había hablado, el por qué y qué es lo que dice. Dice: en ese mismo día salió Jesús en la casa y se sentó, salió de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por la que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Recuerdan que yo les había explicado que Jesús sale de la casa. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Israel porque Israel es la casa. Se refiere a la casa de Israel. En el capítulo 10 de Mateo: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino a los suyos, es decir, a los judíos, y ellos rechazaron al rey del reino de los cielos. La casa representa Israel. Y él sale de la casa y se va a la orilla del mar. Y el mar representa el gentío. El mar representa a la gente, a toda la gente no judía. Además, el ángel me dijo: las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Solamente como referencia para que entendamos a qué se refiere cuando habla de las muchas aguas o de la multitud de aguas. Es llamada mar, conocida como mar, y el mar representa, o la mar representa a la gente, al gentío. Y Jesús dice que sube, ¿dónde? A la barca. Y la barca es la iglesia. Esto quiere decir que el Señor abandonó la casa de Israel porque ésta había rechazado al rey del reino de los cielos y se volvió a los gentiles. La barca que estaba en el mar prefigura la iglesia, la cual está en el mundo. Sin embargo, no pertenece al mundo. Nosotros como iglesia tenemos la misión de revelar el reino de los cielos. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Sabemos esto, ¿verdad? Y nuestra misión es revelar el reino de los cielos y establecer el reino de los cielos en este mundo. Esta es la misión. Y ahora te pregunto, si Lucero fracasó, si Adán fracasó, si Israel fracasó con su misión, ahora tú y yo como iglesia, ¿fracasaremos? Te consulto, te pregunto, ¿vamos a fracasar? Jesús dijo: y es necesario que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Después vendrá el fin. ¿Y por qué no llegamos a eso? En estos días fuimos a visitar a una familia y nos dice: ni siquiera yo me voy a la iglesia y gente de otra iglesia viene y me insiste, me invita. Yo le digo: mi iglesia está, yo estoy con el pastor, un Jicara. Y le dice: ¿no viste vos lo que tiene en la puerta de su iglesia? Un símbolo satánico por la bandera de Israel, por el escudo, la estrella de David. Y el hermano le dice: ¿por qué no te vas a aquellos que no entienden y no tienen iglesia? ¿Por qué no te vas a invitar a esa clase? Y le dice: nuestra iglesia es la única iglesia que se va a salvar y nosotros tenemos que rescatarle a los tibios. Ustedes son tibios. Qué tremenda misión, ¿verdad? Aquí en la ciudad hay dos denominaciones que se cree también que son los únicos que van a ser salvos, los únicos que van a irse con Jesús en el rapto. Y pregunto: ¿será que se les reveló el reino verdad a ellos?
entienden sobre los misterios del reino y cuál es la verdadera misión de la iglesia. El motivo de lo que estábamos hablando, el uso de las parábolas, el corazón engordado, porque ellos estaban muy ocupados en el pecado y la idolatría. Como solución, el Padre envió a su Hijo para cambiar. ¿Qué cosa? Solamente teniendo ese corazón nuevo y de carne que el Señor promete, podemos nosotros entender y ver lo sobrenatural. Solamente con este nuevo corazón, el misterio se nos revela. Podemos ver y entender y comprender los misterios con un corazón nuevo. Es por eso que hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas, falsas doctrinas. Y por tal motivo, el hombre cada vez más orgulloso, cada vez más arrogante, cada vez más su corazón engordado por los deleites, los placeres, el pecado y la idolatría. Idolatría no está hablando simplemente por lo que muchos entienden, ¿verdad?, que adorar imágenes. Estamos muy embelesados por las corrientes de este mundo, el sistema de este mundo, y no comprendemos que el reino es una cultura, y dentro de una cultura hay un lenguaje. ¿Y cuál es ese lenguaje en ese reino? Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mientras que el sistema del mundo es comprar y vender. ¿Entendemos esto, verdad? Cuanto más yo doy, más bendición recibo, más riqueza recibo. El pastor Abisaí la vez pasada mandó un video para los hermanos hablando de Eclesiastés, donde dice que los injustos están trabajando para los justos y que las riquezas del injusto es para los justos. Es una palabra, es una promesa. Mateo capítulo 13, el Señor por medio de parábolas reveló los misterios del reino de los cielos. ¿Y cómo es eso? Él sale de su casa, se va a la orilla, la multitud allí enfrente, y él sube a la barca que representa la iglesia, y allí él empieza a revelar. Él empieza a hablar sobre las bienaventuranzas. Los pobres en espíritu. Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu significa despojarse de las cosas viejas a las cuales se aferra nuestra alma. Cuando estamos fuera del dominio del espíritu, tales cosas hacen que nuestro corazón sea grueso y duro, es decir, insensible a la palabra de Dios. Es por eso que es mucho más fácil adecuarnos a costumbres de hombre, a enseñanzas de hombre, de que adecuarnos a la palabra de Dios, por causa de la grosura que hay en nuestro corazón. No queremos obedecer, no queremos someternos, no queremos sujetarnos. Es decir, no queremos andar por fe. Cuando entendemos esto, la sexta bienaventuranza dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entendemos esto, ¿verdad? Que cuando nuestro corazón es cambiado, si tu corazón está aferrado en los bienes de esta tierra, si tu corazón está aferrado a tu propia fuerza, suceden milagros, hermanos, cuando nuestro corazón está limpio, cuando nuestro corazón ha sido purificado.
Anoche yo estaba enseñando que con una mente renovada, un corazón renovado, las actitudes cambian. Nuestras perspectivas sobre el mundo cambian. Y muchos hermanos aquellos que están pobres luchando por su salvación, haciendo todo lo posible para agradar a los hombres, con lo que hacen, cómo se comportan, con lo que visten, porque no han entendido de que para agradar a Dios es suficiente tener fe, porque su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo es esto? Solamente con ese corazón nuevo podemos entender y ver lo sobrenatural, y no solamente ver, sino que vivir lo sobrenatural. Por eso Pablo dice que debemos de vivir por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar por el Espíritu. Con un corazón renovado, con un corazón transformado, un corazón limpio. Es un corazón puro y sencillo para Dios, que está sumiso al Espíritu. Solamente en esa condición, nuestro corazón logra recibir el Espíritu y la revelación de los misterios del reino de los cielos. Ahora, esos misterios que son revelados. Aquí vemos 7 parábolas. Y Dios, el Señor Jesús, empieza a decir: el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. Uno a la orilla, entre piedras, entre espinos, y otro en buena tierra. Y Jesús dice: vino las aves del cielo y arrebató esas semillas que fueron sembradas a la orilla, junto a la orilla. Y esas semillas que cayeron en pedregales, crecieron, salieron, pero al no dar raíces, al no enraizarse a profundidad, no se establecieron, murieron. Y aquellos que cayeron, aquellas semillas que cayeron junto a espinas, los espinos, al ir creciendo, las espinas empezaron a ahogarse y mueren nuevamente. Pero esas semillas que cayeron en buena tierra, dice que se reproduce, se multiplica, crece. Y dice: da semilla, el 100 por 1, el 30, el 60. Y después Jesús se acerca a sus discípulos y sus discípulos les enseñan. Y ahí él le explica. La semilla que cae en la orilla del camino, viene Satanás, aquellas personas que escuchan la palabra, pero no guardan su corazón. Vienen en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, se emociona y va a su casa. Tal vez con la misma frustración que salió de su casa, volvió con la misma frustración. Por eso me refería: lleno de poder el culto, lleno de gloria el culto, y en su casa no hay poder, en su casa no hay gloria. Jesús dice que la semilla que cayó entre pedregales crece rápidamente, se emociona, pero no perdura. Un movimiento, hermano, fundamentado en el odio y en el rencor, jamás puede edificar al amor al próximo. Por eso tiene que prestar mucha atención. Una congregación fundada con principios satánicos, que es la rebeldía, y posible pastor que bajó a alquilar salón o construir a él a unos cuantos, o por un día y Shabbat, ¿perdura o no perdura? No perdura. No perdura. Porque su fundamento está sobre el odio, el rencor, el orgullo, la altivez, la arrogancia. La semilla que cayó entre espinos, las aflicciones de este mundo, los afanes de este mundo, lo ahogan. Sí, pero yo amo al Señor, yo quiero servir, pero mi compromiso con el mundo, mis amistades, no tengo que trabajar, tengo mi negocio, mi empresa. Si no trabajo, no voy a comer. Jesús dijo: no se preocupen, qué comerán, qué beberán, qué vestirán. Dice: ocúpense primero del reino y cumplan su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es una revelación.
es una revelación. Jesús enseñó sobre la parábola sobre el trigo y la cizaña y las semillas de mostaza, la levadura de 3 medidas de harina. Acá hay una mezcla, aquí se mezcla. El tesoro escondido, donde alguien encontró el tesoro escondido. La piedra de gran valor y la red barredora o barredera. Todo esto Jesús enseñó en parábolas. Y estas parábolas, estas 7 parábolas tienen respuesta en las 7 cartas a las iglesias. Y para que nosotros podamos entender, con un corazón no engordado, sino con un corazón limpio, puro, restaurado, no solamente restaurado, pero cambiado. Podemos ver, entender y ver lo sobrenatural. Al vivir en lo sobrenatural, tenemos discernimiento espiritual. Entendimiento, conocimiento, discernimiento espiritual. Y aplicar en nuestras vidas la palabra requiere de decisión, determinación y disciplina. ¿Entendemos eso? Para que yo pueda aplicar la palabra, necesito. Y en las primeras cartas que encontramos nosotros en el Apocalipsis, las 4 primeras cartas o las 4 primeras parábolas tienen relación entre sí y también tienen relación con nuestra vida. La iglesia de Éfeso, Éfeso significa deseable, como es la buena tierra. ¿Recuerdan ustedes que la semilla cayó en buena tierra y eso fue lo que produjo? Éfeso significa deseable. La iglesia en el principio, Dios ya les había sanado, preparado el corazón para la lucha, el sufrimiento y las persecuciones. La iglesia primitiva, las 7 cartas son etapas de la iglesia. Por eso Jesús revela su reino por medio, o sea que Él habla de su reino en medio de parábolas. Y las parábolas es revelada a sus discípulos. Jesús empieza a sentarse con sus discípulos aparte de la multitud y Él empieza a explicarles. Les habla de los tiempos de la iglesia. Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. La iglesia primitiva, en el Pentecostés, en el Hechos de los Apóstoles, su historia. Después, la parábola del trigo y la cizaña representa la carta a Esmirna, que significa en el griego mirra, una iglesia sufridora. Tiempo de tribulación, persecución por el imperio romano, donde a los cristianos se les usaba como antorchas. Le quemaban a los cristianos, le encarcelaban a los cristianos, perseguían a los cristianos. Eran etapas. Hasta que llegamos, dice, el tesoro escondido, la iglesia de Sardis, la iglesia protestante, la reforma. ¿En el tiempo de quién? En el tiempo de Martín Lutero. Y fíjense lo que dice aquí. La iglesia estatal y la privada, Inglaterra, Alemania, hasta casi cerca de nuestro tiempo. El tesoro escondido. ¿Qué fue lo que se le reveló a Martín Lutero? Que el justo por la fe vivirá. Y en ese tiempo se estaba vendiendo las indulgencias. ¿Y por qué dice hasta nuestro tiempo? ¿Por qué? Porque hasta hoy en día se nos está enseñando de que para que mis hijos sean salvos yo tengo que pagar, yo tengo que pactar, yo tengo que pagar, yo tengo que dar. Es lo mismo en aquel tiempo donde Martín Lutero protestó contra eso porque estaban vendiendo las indulgencias, es decir, vendiendo las bendiciones, vendiendo la salvación. Y él se revela contra eso porque él entendió y se le reveló que el justo por la fe vivirá, no por el autoflagelo que él se hacía.
no por el negocio que se estaba haciendo con la fe. Allí se revela el tesoro que estaba escondido. Porque en la iglesia primitiva surge en el poder del Espíritu Santo mucha conversión, mucha salvación. Se expanden a las otras naciones, es decir, los misioneros empiezan a recorrer también y se expande el reino, crece el reino, pero llega en el tiempo de la persecución de los romanos, porque ellos empezaron a tener miedo porque se multiplicaba la iglesia, se multiplicaban los cristianos, y los cristianos en aquel tiempo eran los únicos que no se sometían bajo el régimen romano. Y por causa de eso empezó la persecución. ¿Y por qué? ¿Por qué? Acá dice el trigo y la cizaña. Tiene mucho que ver. Y tiene mucho significado. Con la carta a la iglesia de Esmirna. Dios preparó el corazón ¿para qué? Para el sufrimiento. Dios preparó el corazón de los cristianos para lo que venía. Ellos soportaron. Ellos no negaron. Ellos supieron sufrir. Fueron perseguidos. Muchos han sido mártires. Después ya viene la mezcla. ¿Recuerdan sobre la parábola de la harina? Y esa mezcla, donde el cristianismo se mezcla con el paganismo. ¿Dónde fue esto? En el tiempo de Constantino. Cuando Constantino vio una señal en el cielo en forma de cruz, le dijo: solamente con esta señal podés vencer. Su mamá se convierte por los consejos. Él también, no sé si se convirtió, pero él decretó que a partir de allí se dejaba de perseguir a los cristianos y se le mataría a quienes no querían ser cristianos. Y allí viene la mezcla, allí viene donde se mezcló el cristianismo con el paganismo. Y ellos, a través de eso, mantuvieron, hasta hoy en día mantienen el régimen romano en la política, en la religión y en la economía. ¿Sabes de quién te hablo, verdad? ¿O de qué te hablo? No necesito dar nombre. A partir de allí y hasta nuestro tiempo, ese imperio rige en la religión, en la economía y en la política. La gran ramera que está sentada y rodeado de 7 lunas. Allí empezó la mezcla. Allí empezó todo. Y quiero leerle esto, y con esto voy terminando. Dice: la iglesia protestante, la reforma, la restauración, la palabra de Dios, la reforma fue una gran obra, pero no fue completa. Y el de abril. Si ustedes leen en su casa, porque aquí si leemos las parábolas y leemos las cartas, nos va a llevar mucho tiempo, porque ya más o menos el tiempo determinado. Pero te invito a que leas capítulo 13 de Mateo y las 7 cartas y comparar las cartas con las parábolas. Y con esta visión, con un corazón limpio, se nos revela los misterios de Dios y vas a ir viendo paso por paso. Tal vez otro culto nos dé el tiempo de que podamos nosotros seguir y aprender más sobre él. En el tiempo de la iglesia, dice la iglesia estatal y la privada, es decir, en tiempos del imperio en Inglaterra, el reinado, y también viene Alemania. Antes de Martín Lutero había muchos ya reformadores, callados. Se manifiesta Martín Lutero y resurgen de él. A los protestantes, conocidos como protestantes, los seguidores de Lutero, a ellos les llamaban de luteranos.
Y él reclamó eso, no quería que se le llamaran a los cristianos como luteranos. Después, calvinismo, uno de los reformadores. Nosotros venimos a una doctrina arminiana. Arminio ha sido un reformador también. ¿Por qué? Porque Lutero no completó la obra. ¿Por qué? Porque volvieron a idolatrarse, volvieron a introducir y a mezclarse. Aunque la palabra fue revelada, empezaron a vivir la palabra, pero otra vez el hombre se desvía. Vuelve a mezclarse. La reina de Inglaterra ve otra vez, así como el Imperio Romano vio que los cristianos eran quienes nos sometían a ellos, la reina de Inglaterra dice: la única manera y la única forma de que este pueblo que está creciendo aceleradamente se sometan a nosotros, que nosotros hagamos que esta religión sea legítima. Y él decreta que la religión cristiana también pertenece, o los cristianos también pertenecen al reino. Y allí la iglesia estatal surge, la iglesia privada y la iglesia anglicana. Hermanos, en esos tiempos surge la iglesia congregacional, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, y una doctrina tras otra. Empezaron a discutirse que si el nacido de nuevo, o para nacer de nuevo, tenía que bautizarse en las aguas, y aquel que se bautizaba en las aguas era el único que era salvo. Es decir, que a partir del bautismo la gente se convertía. Esos fueron debates en esos tiempos con los reformadores. Por eso que Calvino, otros reformadores, hasta Arminio. Es por eso que nosotros en estos tiempos venimos con esa enseñanza. Ellos habían quedado en que Jesús salva, sana, libera y bautiza con el Espíritu Santo. Que creer y bautizarse en las aguas no era suficiente, sino que había más, había cosas mayores. Y fue cambiándose la historia de la iglesia. Y en el punto donde Jesús dice: conozco tus obras, pero pocas cosas son lo que tengo contra ti. Cuando Él dice: yo te recomiendo que compres de mí oro y oro refinado. Y Él recomienda y dice: pon colirios en tus ojos. Vas a poder comprender por qué Jesús le dice a la iglesia: porque has tolerado que esa mujer Jezabel enseñe. Y porque has tolerado, has permitido que esa se enseñoree. Habla de Satanás, prueba de Satanás. Dice, como los nicolaitas, si entienden y saben de la historia de los nicolaitas, quiénes eran. Hasta llegar el tiempo de la Odisea, nosotros estamos en la época, en la era de la Odisea. Estamos siendo encaminados, ¿y para qué? Tenemos que llegar en tiempo de la iglesia de la Filadelfia. Por eso dice: vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu principio. Vuelve como al principio. En las cartas exhorta el Señor a la iglesia, y aquellos que dicen iglesia tibia, porque Jesús dijo: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. Y de allí muchos sacan argumentos y diciendo: los tibios no irán al cielo, los tibios no se van a salvar. Esa es la enseñanza que muchos piensan y entienden, porque no se les reveló el misterio del reino de los cielos. Pero gracias a Dios, al Padre, que a ti y a mí se nos reveló los misterios del reino. ¿Y qué es lo que nos queda? Simplemente de establecer ese reino
en la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.